Hola, curiosas y curiosos del marketing. A la hora de hacer una campaña publicitaria, sobre todo para medios audiovisuales, las marcas deben tener muchas cosas claras previamente. La idea, el mensaje, la producción, el guión, etc. Pero a veces pasa que un componente es obviado, sobre todo cuando se trata de empresas pequeñas o medianas. Estoy hablando de la música, y lo cierto es que sin ese elemento puede que una campaña genial en todo sea olvidada para los usuarios y que caiga en el olvido rápidamente. En cambio, si se elige correctamente la pieza musical que acompaña o marca el ritmo del producto publicitario, puedes hacer que un guión sencillo y una producción normal, tu anuncio sea viral e incluso inolvidable. La música es vital para generar una conexión sentimental con el público, considerando que las personas hoy en día compran con el impulso de los sentimientos y menos con la razón. Hacer una buena elección musical puede hacer la gran diferencia a la hora de tener éxito en las ventas. Entonces, ¿cómo elegir la música para una campaña publicitaria? ¿Qué puedo generar en mi público? Si quieres saber todo eso y más, quédate conmigo hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Para muchas personas, la música es una parte esencial del día a día. Es un acompañante en buenos y malos momentos e incluso pueden formar o transformar directamente un día amargo en un día más alegre y divertido. La música también puede activar la memoria, así como cuando hueles un perfume y te acuerdas de alguien en específico, escuchar una canción te puede recordar una película, un momento, una época o, en el caso que nos interesa hoy, un producto. Y así como en un film, los realizadores tienen profesionales que producen y eligen la música que acompaña a las acciones, para así dar una dimensión más a la historia. En una campaña publicitaria es vital tomar en cuenta el poder del sonido. La música correcta puede generar una conexión emocional con un espectador y volverlo un consumidor. En marketing, esto es más fuerte que el convencimiento basado en argumentos lógicos. Además de fijar el ambiente que se quiere transmitir, la música también envía mensajes subliminares que calan en el subconsciente del consumidor. Algo que puedes aprovechar para generar conciencia de tu marca. Por ejemplo, un estudio de Apple Music y Sonos con el neurocientífico Daniel Levitin demostró que las parejas que escuchan música en casa pasan más tiempo juntos que las que no. Si aplicamos ese conocimiento al marketing, quisiéramos que nuestros clientes se queden más tiempo con nuestra marca, ¿o no es así? Y es que la música es el sonido de los sentimientos. Sin ella generar determinados feelings en tu público a través de un anuncio, pues es más difícil. Ojo, también el silencio en algunos momentos puede aportar mucho también. Pero dependiendo del producto que estés queriendo vender, la música tiene que ser bien elegida. Y sí, algunas marcas se quedan con los hits del momento, pero tal y como pasa con esas canciones, la mayoría tiene un efecto efímero. Y esa no es la idea. Lo correcto es investigar un poco más allá en las enormes bibliotecas musicales que hoy tenemos a nuestra disposición para encontrar el producto ideal. Y así encontrar las piezas correctas que aporten algo a nuestro producto. Si la fuerza de tu anuncio radica en el guión, siempre puede haber una canción o varias que refuercen las acciones que se muestran, incluso desde el fondo. Y si la fuerza está en las imágenes o el diseño, también habrá una música que conectará con tus colores, tus encuadres y tus tomas. Ahora, ¿cómo se genera valor para una marca con la música? Pues es una pregunta bastante abierta, pero algunos expertos tienen sus respuestas. Por ejemplo, Eric Schenko, presidente y CEO de Music Dealers, explica que hay tres maneras. La música aporta en identidad, engagement o interacción y valor monetario. Es decir, usar música para establecer una conexión emocional con la marca incrementa el reconocimiento. También crea expectativa por un producto nuevo o servicio e incluso puede empoderar de cierta forma al consumidor, que ahora tiene a la mano contenido para descubrir y también para compartir. Por eso, la mejor opción no suele ser la canción pegajosa del momento, sino más bien una buena pieza, quizás desconocida, que combine con los valores, los ideales y el mensaje de tu marca. Que una banda o artista grande promocione tu producto
pueden tener grandes resultados, claro, pero no es una opción disponible tampoco para todos, sino para el grupo minoritario de empresas millonarias. Por otro lado, Alex White, que es CEO y cofundador de Next Big Sound, que es una empresa líder en estadísticas musicales online, dice que las marcas necesitan cada vez más elementos que los hagan destacar entre una competencia más ruda y amontonada. Pues bien, está claro que la música encaja perfecto con todo esto. Y es que hay millones de opciones de canciones y artistas para elegir, y si logras conectar con una elección musical única, es muy posible que no haya nada parecido. Si bien en el mundo creativo surgen miles de ideas a diario, escoger bien el sonido de tu mensaje es algo que te diferenciará inmediatamente de los demás. Al final, puedes demostrar la personalidad de tu marca con la música. Matthew Sommer, COO de la agencia digital Brolic, también reafirma que ante el mar de marcas existentes en la competencia por la atención, olvidarse de escoger buena música es un error casi imperdonable. Estamos hablando además de un lenguaje universal que trasciende barreras del idioma, entre muchas otras cosas. Por ende, las posibilidades de encontrar nuevos públicos también aumentan. Si tienes una marca cool, novedosa y te apoyas con música de un artista nuevo que comparta ciertas características contigo, es posible que ambos salgáis beneficiados. No debes dejar de intentarlo. Si ya tienes un producto audiovisual en tus manos, prueba a acompañarlo con distintas canciones. Te darás cuenta de que el sentimiento que genera en el espectador es totalmente distinto con cada una. Así, puedes probar varias veces hasta encontrar la indicada. Según Shane Kopp, quien escribió un libro completo sobre todo este tema, la música impacta tanto o más que las visuales. Por eso, una mala elección tiene el poder de echar a perder todo el producto, incluso con unos vídeos, unos visuales bien logrados. Los anuncios publicitarios no audiovisuales tienen esa desventaja con la televisión y las redes sociales. Es por eso un error cuando las marcas dejan la oportunidad de un gran negocio y no incluyen o eligen mal esta música. Ahora, ya que es un asunto muy subjetivo, ¿cómo puede elegirse mal la música? Pues bien, además de algunos casos obvios como usar una canción que haya pasado de moda hace poco o usar una simplemente tan repetida que ya fastidie a los espectadores, también hay otro error bastante común. Ocurre cuando la marca piensa más como un fan que por sí misma. Por ello, pueden surgir mezclas que no combinan usando músicos populares en vez de artistas que conecten con el producto y con la marca. Así que si tienes una campaña en vídeo para televisión, utiliza buenas canciones. Y sobre todo siempre paga los derechos. En el caso de las redes sociales, incluso si lo que tienes son imágenes, puedes agregar sonidos que llamarán la atención a tu diseño. Inclusive para tu página web, si eres una marca muy relacionada a la música, puedes mostrar tus productos con canciones incorporadas. Y si alguien en tu empresa es de esos que siempre está descubriendo bandas nuevas, aprovéchalo. Unirse con un artista que está empezando o que está en ascenso o que se mantiene underground puede ser muy beneficioso. Por lo general, esos artistas ya tienen una base de seguidores fieles que inmediatamente seguramente se interesarán por tu marca, y más aún si eres la primera en colaborar con el músico que más le gusta. En fin, siempre y cuando estés al tema de los derechos de autor, la música correcta en tus campañas debe ser una necesidad. Te hará conectar a niveles profundos con tu audiencia y permanecerás en la mente de tus consumidores por un buen tiempo. Y ojo, no hay ningún tipo de negocio al que esto no sea aplicable y por ende, adéntrate en el mundo musical hasta conseguir ese tono que va con tu marca y con tus publicidades. No te arrepentirás. Y nada, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado el contenido? Pues ya lo sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte, campanita, debes mirar este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, dale ya a este botoncito de aquí. Y estos dos botones son mis otros canales, que quiero que también veas y me comentes, entres allí y hablamos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.